Bienvenidos al primer programa de Mirada al Pasado. Mi nombre es Carla Arestegui y estamos en Matute para recordar un momento que marcó a todo el pueblo aliancista. Estoy hablando del campeonato del 95. Acompáñenme. ...1997 fue uno de los años más emotivos de la historia reciente de nuestro fútbol. La emocionante lucha por el cupo a Francia 98, que desgraciadamente no se alcanzó, el cuarto puesto en la Copa América de Bolivia y el subcampeonato de Sporting Cristal en la Libertadores condimentaron el año. El torneo local, en tanto, vio a Alianza Lima ser campeón tras 18 años. Sí, 18 años pasaron para que Alianza Lima volviera a dar una vuelta olímpica. Ser hincha de Alianza en los 90 era muy difícil. Era bravísimo para Alianza. Fue año tras año, ¿no? Que Alianza no podía campeonar, era una presión de que se llevaba 18 años. La necesidad imperiosa de Alianza después de la tragedia del 87, haber quedado subcampeones del 82 y seguir tratando de luchar tanto como uno quiere, pero también la presión de las hinchadas anteriores que ya fastidiaban, que ya vamos a sacar nuestro DNI. La presión dentro de la barra por querer campeonar, o sea, era fuerte, pues, ¿no? No teníamos ya 18 años, estábamos cumpliendo. Esa mochila de no campeonar durante 18 años era muy pesada y hacía una presión exagerada hacia el plantel de jugadores. Cada plantel de Alianza durante los años anteriores tenía una mochila pesada, iba incrementando cada año más, ¿no? Y había llegado al punto de los 18 años que era ya insostenible. Y la presión era muy fuerte para todos los jugadores, sobre todo para los que habían salido de las canteras de ese club. Yo ya tenía casi 26, 27 años y decía, ¿cuándo voy a campeonar? Entonces queríamos más que la parte económica, material, queríamos nosotros obtener el título para que nos recuerden, ¿no? Y más que nosotros veníamos de divisiones menores como hincha de Alianza, ¿no? Y más que esperar un campeonato, nos hicimos hinchas pues, por la camiseta, ¿no? Si bien Alianza Lima conservó la estructura de planteles anteriores, agregó 4 piezas claves: el defensor colombiano Víctor Marulanda, Juan Carlos Basalar, David Chévez y el brasileño Marquinho, que volvió al club luego de 2 años tras la eliminación copera. Hicimos, creo yo, uno de los mejores planteles después del año 90 en Alianza Lima. Defensivamente el trabajo de Pinto era muy bueno, traía lo de la línea. Era muy difícil que nos hagan un gol y para adelante yo creo que había todas las variantes que se podían dar. Un buen plantel, jugadores donde habían 27, 28 jugadores, cualquiera podía jugar de titular y eso lo demostró el profesor, ¿no? Yo me acuerdo que el profesor en muchas oportunidades puso en el banco de suplente a Waldir Sáenz, a Marquinho, a Jayo o a mí, y entraba Bullica, entraba Marco Valencia, Reina, cualquiera que ingresaba lo hacía de la mejor manera, así que había una competencia bien sana, pero era una competencia muy profesional y de alto nivel. Se contrató bien a Marquinho, ¿no? Marquinho dos Santos. A Marquinho, a Jayo lo respetaban bastante. Que se habían contratado, el caso de que vino Marulanda, estaba Marquinho, Jayo Legario, o sea, muy buen plantel había. Estaba también por Basalar, ¿no? Que a pesar de haber venido de la U, se le veía pues, que era un jugador pues, también correcto, ¿no? Se buscaba una especie de persona que se identificara mucho con la camiseta. En este caso era el Churri Nostroza, ¿no? El Churri era una persona así que bueno, había nacido en cuna humilde, había llegado a Alianza, había llegado, o sea, se le veía la actitud del que tenía, o sea, frente al equipo y frente a la barra, ¿no? O sea, y era una persona de alguna forma un poco, era más recta, más correcta. El colombiano Jorge Luis Pinto estuvo encargado de la dirección técnica y se caracterizó por una férrea disciplina que le trajo no pocos problemas con el grupo de jugadores, pero que a su vez rindió frutos. Llegó un nuevo técnico, un técnico colombiano como Jorge Luis Pinto. Me acuerdo la presentación que nos hizo los dirigentes en las oficinas y lo primero que dijo el profesor es que con el plantel de jugadores iba a hablar en el terreno de juego, así como fue. Nos llevó en el campo de Alianza en Matute, fuimos todos los jugadores y él nos dijo que venía solamente para campeonar, que el segundo puesto a él no le servía. Era conocido por su rectitud, su carácter, la disciplina. Pinto sí era estricto, sí le gustaba la disciplina, pero no era un militar. Iba a ser la pretemporada en altura, es así como
Hubo muchos conflictos, ¿no? Porque para muchos jugadores era algo nuevo hacer pretemporada en altura, siempre lo hacíamos en la capital. El plantel en los primeros meses no quería a Pinto, pero hubo un respaldo dirigencial del presidente de aquel entonces, Alberto Macías, en una reunión del plantel con los futbolistas y con el comando técnico, en los que se dijo, acá el último que va a salir del club es el señor Pinto. Pocas palabras diciéndoles, si están pensando hacer alguna gamita o hacer algo que vaya en contra de los intereses deportivos del equipo, primero se va a ir cada uno de ustedes antes que el entrenador. Hay momentos críticos, como nosotros fue el momento de inicio con Jorge Luis Pinto, que no teníamos esa química, esa relación, pero conocerse en el camino y hacerse fuerza del grupo, así que uno logra someter. El grupo está por encima de todo, yo creo que eso es lo que logró Pinto, hacer un grupo muy fuerte. Yo recuerdo que Pinto habló con la barra y pidió pues el apoyo, ¿no? La gente, bueno, de alguna forma les dijo que le iban a apoyar. En el torneo de apertura tuvieron partidos claves que le dieron al equipo de Pinto el título de manera justificada. En la fecha 6 se jugó el primer clásico del año ante Universitario de Deportes. Fue un partido complicado que se decidió con el único gol de tiro libre de brasileño Marquinho. Los cremas llegaban en condición de invicto no solo en partidos, sino también en goles en contra. Alianza estaba cerca de los primeros lugares y ese triunfo fue importante para impulsarse en la carrera hacia el título. Le sirvió a Pinto, básicamente entiendo, para que los jugadores se motiven y, caigan en la realidad de que el título y jugar bien al fútbol era posible. Alianza mostró el carácter que quería Jorge Luis Pinto en el partido ante Sporting Cristal por la fecha 10. Los celestes, por entonces de gran campaña en Copa Libertadores, ganaban el partido 4-2, pero Alianza remontó a tiempo y aquel quinto gol marcado por Marcelo Bullica, casi en los últimos minutos del partido, se convirtió en uno de los goles más gritados por los hinchas del equipo en la historia. Partido muy importante para la obtención de ese campeonato. No era un rival fácil. Acuérdate que ese equipo de Cristal era el que venía haciendo una gran campaña en la Copa Libertadores, tenía a Sergio Marcarián como entrenador y tenía grandes jugadores. Hay partidos que te marcan que uno dice este año es, y ese fue el partido que significó, yo creo, el punto para lograr el título. Jugadores que tras los goles que hacían iban a sacar la pelota desde dentro del arco para ponerla en el punto de penal y seguir jugando y seguir haciendo goles. Esa actitud por parte de algunos aliancistas no recuerdo casi nunca. Cristal estaba encima de nosotros, estaba jugando bien el primer tiempo, nos estaba ganando bien, pero sin embargo la charla técnica en el entretiempo fue clave, ¿no? De parte del profesor. Nosotros sabíamos de que podíamos ganar, estábamos jugando en casa y es así como llega en una jugada el gol de Bullica que fue una alegría inmensa y donde nosotros dijimos de que sí, que ese año nosotros teníamos que campeonar, ¿no? Y siempre recordamos con los amigos de la barra que nos pusimos en la parte de abajo, ya cuando veíamos que el equipo estaba ahí con los bombos, todo, y solamente hubo un cántico, ¿no? Que decía... vamos, Alianza, póngale huevos, pero creo que toda la última parte del partido, antes del gol de la volteada, fue ese cántico, ¿no? Y cuando metió el gol, así tengo la imagen de Bullica perfilándose, pues, y prometiendo el gol, ¿no? Recordamos que todos gritamos porque ese gol fue por presión de la hinchada. Pero son los partidos que, bueno, se le ganó, como uno dice, se le ganó al rival o al contrincante directo, que era Cristal. El primer gran paso se daba en la última fecha en Arequipa. Alianza se consagraba campeón del torneo de apertura tras derrotar 2-0 a Fútbol Club Melgar, con 2 goles de Waldir Sáenz. La celebración era justificada y medio pasaje al título ya estaba asegurado por completo. Ese partido de Alianza lo juega con mucha propiedad, en verdad. Siento que se sentía capaz. Bueno, afortunadamente se hizo la pretemporada en Arequipa ese año, se tenía ya más o menos lo que era la altura. Y se viajó una semana antes. Y Alianza pues hizo su partido, estaba muy comprometido. Yo creo que ya la idea de Pinto, ya Pinto le había tomado la mano al equipo, ya los jugadores estaban en sintonía con sus ideas. Antes jugar en Arequipa y no jugar en el Lunza, porque ahora se juega en el Lunza, ¿no? Jugar en el estadio Mariano Melgar, que es un campo abierto, corría un aire y la altura complicaba mucho, ¿no? Pero el equipo ya estaba fortalecido. Habíamos ganado muchos partidos de visita y teníamos fe de que íbamos a sacar un buen resultado, ¿no? Y es así como el equipo
se fortaleció a través de los triunfos que teníamos tanto de local como de visita, así que fuimos con mucha fe y gracias a Dios se sacó el partido adelante y se pudo campeonar en la apertura, ¿no? El objetivo para la segunda parte del año era asegurar el título nacional sin necesidad de llegar a un playoff. También tuvieron choques claves en este certamen y nuevamente con Sporting Cristal como rival. En la fecha 10, Alianza, que jugaba con la blanca y morada, superó al Cervecero por 3-2 en el Estadio Nacional, con un recordado gol de tiro libre del brasileño Marquinhos. Tenía muy buenos jugadores que nos hacían daño, para ellos también era un poco de como una revancha. Entonces siempre había esa rivalidad, ¿no? Pero sin embargo nosotros, como vuelvo a repetir, teníamos un plantel, teníamos banca, teníamos un excelente técnico y teníamos también el respaldo de la directiva, ¿no? Se dio lo mismo de la apertura, ¿no? Le volteamos a Cristal, 5-4, el otro 3-2, y con ese partido quedábamos como pues a pie de ser campeones, ¿no? La mentalidad de ser campeones ya se había afianzado. Para ganar en Clausura, Alianza Lima debería esperar un traspié de Universitario para poder celebrar el título anticipado y así fue. Mientras Alianza aplastaba 5-0 a Atlético Torino en Talara, los merengues resignaban un empate a 1 ante la Loretana de Pucallpa. Universitario no debía ganar en Pucallpa porque si no la definición se alargaba hasta la última fecha. Nosotros creíamos que íbamos a campeonar con Melgar en casa, ¿no? En la última fecha, porque Universitario estaba jugando en la selva. Eran épocas en las que no había internet y la única manera de saber en vivo cómo iban el resto de partidos era a través de la radio. Ese partido en Pucallpa termina y Alianza todavía se encontraba jugando. Torino no iba a ser capaz de voltear el partido en un minuto que restaba, ¿no? Y bueno, nosotros escuchamos un grito de parte de los hinchas, ¿no? Y era que estaba empatando Universitario y con eso nosotros íbamos a campeonar. Y ya había una fuerza, una fe, una vibra bien positiva y yo veía que nuestros propios compañeros saltaban en la banca. Logrando el triunfo éramos campeones y campeones nacionales porque no habíamos sido campeones de apertura. Enfocan justo cuando dicen que acabó el partido de la U en este caso, ¿no? Y que Waldir está así y como que hace una expresión como que, o sea, algo increíble, ¿no? O sea, la imagen de Waldir diciendo, o sea, ya somos campeones, ¿no? Porque alguien le dice, ya acabó. O sea, que ya acabó, entonces estábamos goleando, entonces ya prácticamente el pitazo final ya éramos campeones. Y me acuerdo que hice el quinto gol, el 5-0, antes que termine el partido y ya había terminado el partido de Universitario y ya éramos campeones, ¿no? Y la gente se metió y todavía no había acabado el partido, tuvieron que sacar a la gente. Fue algo espectacular, nos metimos a la piscina y en Talara. Después cuando fuimos al aeropuerto para regresar a Lima, el avión tenía toda la insignia y los colores de Alianza que lo habían pintado. Llegamos al aeropuerto, no pudimos llegar a Matute porque nos llevaron por el circuito de playa, caravanas de auto. El arquero que tapó, no volvió a tapar, creo más, porque le habían echado culpa que se vendió. Con este 5-0 contundente, la fiesta fue de los jugadores. Pero ya la semana siguiente contra Melgar, aquí en Matute fue realmente una fiesta indescriptible. Mi promesa era haberme pintado, así como Maradona se pintó, ¿recuerdas el pelo? Antes de salir del partido, mi mamá y mi hermana llegan del mercado con dos témperas, pues, ¿no? Una azul y una blanca, ¿no? Ya, pues tu promesa, y ya me pintaron el pelo, azul y blanco, ¿no? Porque había gente que iba caminando desde la esquina de una cuadra antes de Isabel la Católica al estadio de rodillas, ¿no? O sea, todos iban con su de promesa. Varios aparecieron con el pelo coco, o sea, rapado, ¿no? Totalmente, ¿no? Y así, tras 18 años, Alianza Lima por fin podría gritar campeón. La historia del bicampeonato 77-78 quedaba simplemente en eso, en historia. Por fin, los hinchas podían celebrar un título que se había hecho esperar, que estuvo muy cerca en el 87, en el 93 y también en el 95. Aquel equipo de Pinto que tuvo como figuras a Waldir, Marquinhos, al colombiano Víctor Marulanda, Basalar, Marco Valencia y al Churra Nostroza quebró aquella mala racha, rompió la historia y reconcilió con su tradición. Yo creo que el campeonato del 97 es, a mi entender, el más importante que ha conseguido Alianza en toda su historia, ¿no? Todo el mundo, el hincha de Alianza, los periodistas siempre recuerdan el equipo, el plantel de Alianza Lima que campeonó el año 1997. Bueno, son los recuerdos, no son los recuerdos que quedan. Llegamos hasta ser no solamente compañeros, sino como una familia,
donde quedó demostrado de que con talento no alcanza solamente, ¿no? Se necesita la disciplina y Pinto vino, puso su trabajo, puso la disciplina. Sintonizaron en el momento justo y preciso plantel de jugadores y el entrenador que venía con una mentalidad distinta, no en la magnitud que se dijo, pero sí hubo un rigor necesario que no había tenido Alianza. Fue algo inolvidable del cual yo como hincha y como jugador que he sido y he sido también parte de esa plantilla, me siento orgulloso de haber campeonado y de ser aliancista, ¿no? Y este ha sido nuestro primer programa. Los esperamos el próximo domingo para revivir esa medalla de plata en Seúl 88 gracias a esas chicas del vóley. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte al canal de YouTube.